en Cámara de Diputados este proyecto de ley para ver cómo están las negociaciones sobre si va a haber votos, no va a haber votos, qué es lo que va a pasar con este asunto. Ya recibimos a Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio por el MVP, a Bruno Giametti, diputado del Frente Amplio por el Partido Comunista. Los dos integran la comisión que analiza este proyecto. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero que nada, con todo esto que veníamos conversando recién sobre cómo se ha dado la discusión, ¿van a estar los votos? ¿Ya tienen acordado que así sea, que salga de la Cámara? Vamos rumbeando, ¿no? Todavía no es seguro. Ayer, en comisión, la oposición votó un 66% de los artículos y los incisos a votar. Es un porcentaje interesante. Ayer salieron y se despejaron dudas en 3 o 4 puntos, como los timbres, como el regreso a la caja de aquellos que habían notificado el no ejercicio y las facilidades también para quienes se endeudaron. Es decir, se tocaron ayer 3 o 4 puntos interesantes, como también la jubilación por edad avanzada. Vamos avanzando. Eso ayer fue en comisión, se votó en general, después artículo por artículo, y ahora vamos al pleno, que es importante. El debate es importante, no es simplemente una cosa por la galería. Y ahí también tenemos otras reflexiones, hay otros cuartos intermedios, y después el Senado. Ahí, de acuerdo a lo que pasó ayer con el Partido Colorado, es una incógnita, ¿no? Bueno, hasta ahí llegué. Capaz que para ir entonces despejando de los puntos donde sí se avanzó en el acuerdo, con respecto a los timbres, concretamente, ¿qué fue lo que se avanzó? Bueno, en cuanto a los timbres profesionales, lo que se votó en la comisión es la propuesta que hizo el Frente Amplio, que a su vez modificaba lo que venía del Poder Ejecutivo, que es básicamente que los timbres profesionales se pasen a ajustar por el índice medio de salario, que es una reivindicación histórica que ha planteado la propia Caja, los colectivos profesionales que comparecieron en la comisión. Y bueno, eso los partidos de la oposición no lo acompañaron, porque ellos plantearon que tenía que haber un reajuste adicional en los primeros semestres de aplicación de la ley, que desde nuestro punto de vista eran excesivos los porcentajes, podía generar un impacto muy rápido sobre los costos de los timbres profesionales y de alguna forma hacer recaer esa parte de la solución sobre la sociedad en general. Pero bueno, estuvo encaminada esa parte de la decisión que tiene que ver con acercarnos más a lo que viene siendo la solución conversada, que tiene que ver con que los timbres se ajusten por el índice medio de salarios. O sea, originalmente el Poder Ejecutivo había propuesto como una semisuma entre el IPC y el índice medio de salarios. Ahora la nueva propuesta del oficialismo es ir por índice medio de salarios. No contemplan lo que pedía la oposición de estos ajustes adicionales allá al ajuste por el índice medio de salarios. Y semestrales. Semestrales. Exacto. Y ahí un comentario adicional es que la oposición en lo que fue la discusión de 2023, cuando los partidos tradicionales tenían el Poder Ejecutivo y se había discutido también el tema de la caja profesional, no habían incluido en su propio proyecto el tema de los timbres, ¿no? Entonces también vemos como un avance que el proyecto del Poder Ejecutivo ya incluyera una modificación en el criterio de ajuste. Lo mejoramos en la propia discusión de la comisión y en la conversación con las organizaciones, y bueno, es algo para seguir trabajando de cara al acuerdo que se tiene que generar en el día de mañana para que el proyecto salga y en el propio Senado, ¿no? Ya que fuiste a la discusión en el 2023, no sé, pudieron escuchar al ministro de Economía, Gabriel Odone, diciendo que él entiende que el Frente Amplio debió votar en 2023 la propuesta para incluso darle tiempo a este gobierno de eventualmente hacer mejoras sobre ese proyecto de ley sin la urgencia que se tiene ahora de que si no se logra un acuerdo, en julio se dejarían de pagar las jubilaciones o se haría cargo el Estado, pero con la caja entrando en default. ¿Ustedes sobre esa discusión qué evaluación tienen? Y bueno, en este caso el ministro llega tarde a la discusión porque no era ni ministro ni diputado en el 2023, pero con el diario del lunes todos tenemos derecho. Lo cierto es que eso le da más libertad también para opinar, ¿no? Claro, sí, está bien. Pero en realidad, cuando dimos esa discusión, que fue una discusión muy seria y que además fue muy fina en muchos aspectos, la ley del Poder Ejecutivo en el 2023, por ejemplo, no tenía en cuenta los aportes del Estado, que ahora parece que son imprescindibles. No hay posibilidad que haya otra fuente, aparentemente, si no es el dinero que surge de rentas generales.
también no habían condiciones para votarla porque hubo 5 días. Recuerden que había un vencimiento constitucional con respecto a votar esa ley, que si mal no recuerdo era el 26 de octubre que vencía, porque el 27 de octubre del 2024 había elecciones, es decir, habían condicionantes bien diferentes, y una discusión política que la propia coalición, no voy a decir ni se quebró ni nada, pero lo cierto es que no tuvieron los 56 votos, más que suficiente en diputados que tenían y 17 en Senado, no lo tuvieron, es decir, entonces no fue una discusión de blanco-negro, había muchos matices y también, que no es menor, además de no poner los fondos el Poder Ejecutivo, había una solución muy cortoplacista que no aseguraba que el esfuerzo de subir el monto de los activos iba a tener el efecto que esta ley sí lo da. Bruno, ¿algo para agregar sobre eso? Sí, hay un análisis que nos trajo el Poder Ejecutivo actual a la Comisión, que un poco lo que refleja es eso, que el proyecto de 2023, si bien planteaba un aumento de la tasa de aporte de los activos y planteaba una contribución pecuniaria de los pasivos, no equilibraba las cuentas. O sea, se quedaba a mitad de camino y de alguna manera eso es algo que el proyecto actual y un poco las modificaciones que hemos ido implementando en la Comisión sí soluciona, sí da una estabilidad que está comprobada con estudios de los que se dispone para la caja profesional. Es que no estaba planteado como una solución definitiva. En realidad, con las modificaciones que había tenido, estaba planteado como hagamos esto para que el gobierno que viene no tenga la soga al cuello cuando comience como está ahora. O sea, ese era el esquema que se planteó finalmente. Eso en política es muy débil, Leonardo, Y muy bueno, débil. pero hubiera servido para esta circunstancia actual. No sé, no estoy convencido. Nosotros ahora estamos con este proyecto del Poder Ejecutivo, que como dice Bruno, tiene números muy firmes, que habla de 20 años y una convergencia a sistema único, con números arriba de la mesa que hasta ahora no ha discutido nadie. Los números que están, se puede discrepar con las fuentes, pero los números no los puede discutir nadie, como bien decía Bruno. Aquellos números eran otros y realmente en muchos aspectos con una falta de criterio en los tiempos que nos hicieron dudar. Digo porque, insisto, no fue ni una irresponsabilidad de la oposición, de nosotros en aquel momento no votarla, ni algo que no se viera a fondo, ¿no? Esto ya te lo preguntamos, Gabriel, cuando estuviste creo que hace un mes y medio por este mismo tema, pero me interesa volver sobre el punto, porque ayer estaban Conrado Rodríguez y Pablo Abdala hablando sobre esta discusión y ellos lo que entendían es que más allá del proyecto que surja ahora, es de todas formas un proyecto que no va sobre el fondo y cuestiones de diseño que hay que modificar en la caja de profesionales. Lo más obvio es la discusión sobre los fictos, pero hay más puntos arriba de la mesa y que entienden que esa discusión se tiene que dar. Una vez aprobado este proyecto, salido del momento de urgencia, se tiene que dar esa discusión. Vos habías dicho que no necesariamente eso iba a ser así, o que no lo entendías de esa forma. No sé si esa posición ha variado y no sé cuál es tu posición al respecto, Bruno. Yo creo que una vez finalizada esta etapa de la discusión de la caja, que implica el rescate necesario porque la caja se queda sin fondos el mes que viene, se puede abrir una discusión, plantea un diálogo social que es de la generalidad del sistema de seguridad social y creo que nosotros vamos a estar abiertos a que se discuta las cuestiones de carácter del diseño de la caja profesional, si los profesionales, el directorio de la caja y los colectivos que están involucrados así lo entienden. Si hay una propuesta de que, por ejemplo, los aportes de los profesionales sean por ingreso real en lugar de por ficto, y hay un planteo que sea sólido, y hay un acuerdo en la generalidad de los actores que participan del tema, y se estudia y se visualiza que, por ejemplo, eso se puede fiscalizar adecuadamente, que puede funcionar bien, estamos completamente abiertos a que eso esté sobre la mesa, por supuesto. Incluso ha sido un planteo que han hecho colectivos de profesionales que tienen ingresos medios, ingresos medio-bajos, que los fictos les resultan muy altos, y bueno, es algo completamente atendible y esa discusión se puede dar habiendo salido de esta, que es la urgente, ¿no? Que es equilibrar las cuentas de la caja en el corto plazo, porque la alternativa a que no salga nada de aquí a unas pocas semanas es que el Estado tenga que poner todos los fondos, y eso es lo que no queremos, en definitiva, que no haya rescate donde todas las partes pongan un poco y lo que termine pasando es que el Estado tenga que poner
toda la plata, ¿no? Ayer lo que decían justamente Abdala y Rodríguez era que el riesgo de los aumentos a los profesionales puede hacer, y ellos señalan, y esto tiene antecedentes, puede hacer que se dé una salida a profesionales que se declaren no ejercicio, en fin, que no aporten, y que eso sea perjudicial y justamente el Estado tenga que poner más de lo que estaba previsto. ¿Eso lo valoraron a la hora de la redacción y de los porcentajes? Mira, yo el otro día también, Leonardo le preguntaba y yo decía, está bien, eso es posible, pero es improbable, no es probable que eso suceda. Ahora, ¿qué espera en todo caso el universitario, quien está para egresar, el que recién se recibió? Que haya estas garantías, que haya una ley que plantee 20 años para adelante, entonces creo que ahí van a empezar a jugar otros puntos de vista. Está bien que puede ser más o menos atractiva en muchos aspectos, pero tener al sistema político discutiendo transparentemente, escuchando a todos los colectivos, creo que estamos dando un mensaje que no es una rifa. Y creo que llegado el momento, los universitarios, y pienso sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Que no crecieron quizá hasta con esa cuestión de la previsión social, sino pensando más en el sueldo jubilatorio. Es una cuestión generacional, no es una crítica, ¿no? Yo nací en asignaciones familiares, nací en un hospital público, entonces tengo en todo mi trazabilidad de vida al Estado presente, que es el que más o menos te condiciona. Bueno, acá el Estado está presente en una reforma de una caja que ha tenido muchos problemas y entre otras cosas, también, en la respuesta anterior a Nico, está el tema de la gobernanza, que no es menor. Sí. Porque ha quedado un poco al costado esa situación. ¿Ya hay acuerdo sobre ese punto o es parte de las diferencias? La propuesta del Ejecutivo, a menos que se haya modificado en las últimas horas, es cambiar el directorio de 7 miembros por uno de 5 miembros, retirando 2 de los activos, con los cuales quedarían, digamos, 3 de los profesionales, 2 activos y un pasivo, más 2 integrantes del Poder Ejecutivo. Es así. Esa es la propuesta que tienen ustedes arriba de la mesa. Seguir con los mismos integrantes y se reduce... De 5 a 7. De 7 a 5. ¿Y cuál es la resistencia ahí? Bueno, la resistencia es variada. Es decir, hay colectivos de profesionales que creen incluso que el Estado no tiene que estar presente. Y que también se plantea, y todo es atendible, que puede haber una falta de participación. Hoy día vota el 10% del padrón, ¿no? El 10% del padrón sistemáticamente es quien vota, es muy bajo. A Leonardo, que le interesa mucho la votación de los municipios, por ejemplo, me imagino que esto lo escandaliza. Seguís bien la agenda de Leo, me parece. Sí, claro. Hay que estar muy atentos. Muy bien. Pero lo importante es que acá el mensaje es, se van a poner más de 30 millones de dólares por año por parte de todos nosotros, más los timbres, que es ciudadanía y que también es sociedad. ¿Tendrá que estar ponderado el Estado en esa dirección? Yo creo que sí. Esa es parte del centro de la discusión, ¿no? ¿Quién paga el rescate o cuánto se carga el rescate por parte de cada una de las poblaciones posibles? ¿Los profesionales o la sociedad en su conjunto? Ahí es donde va a estar la discusión, que va a pasar al Senado, digamos. Sí, para nosotros, bueno, lo que venía en el proyecto del Poder Ejecutivo, que tuvo a su vez algunas modificaciones que se fueron dando en la conversación, que era que la solución fuera aproximadamente en 3 grandes tercios, ¿no? Los activos por un lado, los pasivos y la sociedad a través de los timbres y de los aportes de rentas generales. Nos parece que es razonable, que hay que estar en ese esquema. No nos parece razonable que sea el Estado el que ponga un porcentaje muy superior a eso. Y lo de los activos, volviendo a la pregunta que hacía Paula, me parece importante, se plantea, es cierto, un aumento de la tasa. Es cierto que eso puede generar comportamientos de declaración de no ejercicio, de salida del sistema. El Poder Ejecutivo nos trajo un estudio donde plantea 3 escenarios y trabaja sobre el más conservador, o sea, el que supone que hay gente que efectivamente va a salirse, pero no es la mayoría, por razones que están explicitadas ahí. También hay que tener en cuenta que en la propuesta viene la opción de seguir pagando lo mismo sobre un ficto más bajo, una nueva escala de fictos de 15 categorías que es más flexible que lo que tenemos ahora, y algo que se añadió en la discusión de la comisión que nos parece importante, que es una cláusula de que a futuro la caja pueda rebajar la tasa si las cuentas de la caja se equilibran. O sea, vamos en un sentido de equilibrar las cuentas de la caja. Si a futuro
las Es cuentas... difícil de creer eso porque los antecedentes claro, a el tema nivel es de que- historia tributaria El no tema es sucede. que cuando se dice, bueno, cuando se subió la tasa de aporte de 16,5 a 18,5 hubo gente que se fue. Ahora, eso era en un marco donde, como decía Leo hace un rato, no había una solución estructural al asunto. Nosotros decimos, bueno, si se plantea un aumento de la tasa de aporte, pero en un marco de una solución más estructural al asunto, donde el Estado pone una parte importante de los recursos, ahí nos parece que también genera credibilidad para que los profesionales se mantengan en el subsistema. ¿Por qué que es un poco le lo que parece? queremos. Perdón, pero se da el doble juego de la tasa que salta sobre un ficto que mucha gente no lo gana. Entonces ahí es que está el problema. ¿Y por el qué tema de los perder- fictos vuelve a ser siempre central. Claro, recién hace un ratito comentaban que estaban dispuestos a valorar la posibilidad de estudiar el tema del ficto para migrar a un aporte variable, pero ¿por qué perder la oportunidad ahora de hacerlo en esta reforma, sabiendo que ahí está uno de los puntos más calientes para los aportantes? Y yo creo que ahí hubo un tema de tiempos, de que no daban los tiempos para discutir una reforma que era, ahí sí, más estructural en un sentido del diseño de la caja, no tanto estructural en el sentido del equilibrio de los números, pero sí que se puede dar más adelante, sin duda. Esto es salvataje, ¿no? Exacto, es un Esto es rescate. salvataje, es un rescate. Bueno, Entonces, claro, pero no, pero en es serio. un poco tirano decir que no hubo tiempo cuando sabemos que por varias proyecciones y cálculos que se han presentado hace años que se estaba, décadas que sabemos que esto iba a pasar. Sí, sí, O sea, no hubo tiempo en esta etapa. No hay duda. En esta etapa, ¿no? Lo que tú decís es tal cual. Ustedes asumen que hay una responsabilidad del sistema político, Sin duda. llámenle de la anterior administración, respecto a no ha hecho operar sus mayorías, y de los gobiernos del Frente Amplio, que Porque de casi que 2004 desde que creo. asumieron, o sea, por primera vez el gobierno ya sabían que esto estaba arriba de la mesa. Sí, teníamos una situación que era incipiente. Hasta el 2020 no hubo déficit. Claro, pero eso es un argumento que... Hay que decirlo todo. Hay que decirlo todo. No había déficit, pero ya se sabía que eso Está bien. se iba hacia ahí. Está bien, ¿no? sí, O sea, está si yo bien. tengo $1 Y millón y voy No sacando y no renunciamos a la poniendo, culpa. en algún No momento se renunciamos a la culpa porque de verdad que hubo, lo que dice Ana es tal cual. Tuvimos tiempo para discutir lo de lo realmente ganado y todo lo demás. Pero lo cierto es que llegamos a esta etapa de salvataje y la resistencia que hay también de muchos sectores de la sociedad de seguir poniendo plata, ¿no? Eso a nosotros nos lo hacen llegar permanentemente. Sí, es entendible también, ¿no? Claro. Quiero hacer una consulta teniendo en cuenta esto que ustedes asumen de la responsabilidad política que esto tiene, y es obvia, pero también hay una responsabilidad de las gestiones anteriores de la Caja. ¿No hay ninguna consecuencia posible para quienes gestionaron la Caja durante todos estos años y la dejaron caer? Eso creo que es una pregunta más para abogados o Bueno, especialistas en el tema. pero- Yo no sabría dar una respuesta ahí. Pero o sea, ¿no es algo en lo que ustedes estén pensando, por ejemplo? Estamos pensando en rescatar la caja. Y para que hubiera algún tipo de acción, como quizá debiera existir, también tendría que haber ya una ley que contemplara que todos aquellos que tienen ¿no? Que se ha pensado incluso en los cargos políticos electivos. A mí me parece un disparate eso. En breve te van a pedir una caja de $500.000 para ver si podés ser diputado, ¿no? Vamos rumbo a eso. Pero más allá de eso, creo que hay una responsabilidad política que tiene que asumir el sistema político. Si se equivocó los gobiernos de turno a quienes designaron y a aquellos que fueron elegidos, creo que sí, que ahí hay y no podemos escapar de eso. ¿Cómo está el clima político para lo que viene? Porque en comisión ni Cabildo ni el partido de Salle votaron. O sea, el acuerdo tiene que ser los tres grandes partidos, ¿no? Los votos tienen que venir de la oposición principal. Y hay muchos roces por otros temas, desde colonización, en fin, lo de siempre, en fin, visiones distintas, por encuentros, choques. En este tema, ¿cómo está el clima para lograr finalmente el acuerdo que se necesita? El clima de trabajo en la comisión fue muy bueno, esa es la verdad. O sea, todo lo que a veces se veía de afuera, crispación o roces, en realidad en la comisión no se trabajó bien. Obviamente que hay diferencias de fondo en algunos puntos, pero nosotros somos optimistas en que, bueno, de aquí al día de mañana, que es la votación en el plenario, pueda haber algún movimiento a nivel de diputados y después que en el Senado se termine de cerrar un rescate con un acuerdo de la mayor parte posible del sistema político, porque en definitiva lo que vemos es que no es que estamos discutiendo una ley sobre un punto específico
que bueno, que si no se vota, digamos, no pasa nada, se puede rediscutir en la legislatura que viene. Esto es algo que si no se vota, lo que ocurre es que el Estado al otro día tiene que poner millones de dólares para solucionar el tema de la caja, porque la caja se queda sin fondo. Entonces apelamos a que en última instancia va a haber responsabilidad política de los partidos que componen tanto diputados como el Senado para sacar adelante la mejor salida posible. Nosotros esperamos que con un aporte lo más equilibrado posible de todas las partes involucradas y somos optimistas en ese sentido, ¿no? De esto se ha hablado menos, pero para tenerlo fresco, recuérdame cómo cambia el avance sobre las edades de retiro a partir del proyecto, ¿no? Porque entiendo hay poblaciones de profesionales que porque estaban próximos a jubilarse quedaron fuera de la 20.130 en ese aumento de los 60 a los 65 años como edad mínima de retiro. El proyecto innova sobre eso y alcanza algunas poblaciones que habían quedado fuera y que ya están próximos a jubilarse y que se les va a cambiar el umbral y van a tener que jubilarse a los 65 no a los 60 como esperaban, ¿no? Sí, adelanta unos años el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y esto sí fue acompañado por todos los partidos en la comisión, la llamada convergencia. Nosotros lo que vemos ahí es que el tema de la edad, que es muy sensible en otros colectivos de trabajadores, en el caso de los profesionales, la realidad es que ya el promedio de edad jubilatoria es de 65 años. Entonces, en ese sentido, entendemos que no es un tema tan sensible el tema de la edad como si es en otros colectivos de trabajadores vinculados a la actividad dependiente, que sabemos que va a ser parte de la discusión en el diálogo social, por ejemplo. Pero para tenerlo claro, ¿es a partir de qué año más o menos que cambiaría? Creo que del año 67, nacidos en el 67, 68. Ahí está, bien. En el medio han aparecido otras discusiones que entiendo que hay una cuestión de tiempos que es difícil de dar, pero por ejemplo, colectivos profesionales, el caso del Colegio de Contadores, pero muchos han plegado a eso, han hecho propuestas alternativas de dónde rescatar recursos. Una es, bueno, apelar a los profesionales dependientes, que entonces sus aportes van al BPS y a las AFAPs, y bueno, tomar parte de lo que va a las AFAPs para pagar la primera categoría de la caja de profesionales, con lo cual no perderían jubilaciones por ese concepto, porque la tendrían por parte de la caja de profesionales, y se ampliaría bastante la base de aportantes a la caja. ¿Ustedes ese tipo de discusiones están dispuestas a darlas más adelante? ¿No les parecen de recibo? ¿Cómo lo ven? Quizá más adelante se pueda ver algo de eso. Lo que pasa que también ahí incorporás dos nuevos participantes en esta discusión, las AFAP y aquellos dependientes que van a tener que dar su sí para que le cambie el juego. Y es otro cambio de juego y es menos plata que le va a entrar a la AFAP, y yo no estoy defendiendo la AFAP, pero me veo venir también una cuestión jurídica en el medio. Entonces, meter eso en esta discusión. Y no digo que la propuesta no sea seria, porque yo personalmente además lo recibí en el despacho, además de en comisión, y el contador Vergali fue muy claro y sus números, bueno, no soy quien para discutirle los números al Colegio de Contadores, pero introducirlo ahora no nos pareció correcto. Quizá más adelante pueda venir. Bien, Gabriel Otero, Bruno Giometti, muchísimas gracias por haber venido una vez más. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Estaremos atentos mañana a la sesión. Veamos ahora.